Para quienes no me conocen, yo me llamo Lola Sendales González y soy educadora popular e investigadora del colectivo Dimensión Educativa. Bueno, es un gusto estar hoy con ustedes y quisiera entonces comentarles una experiencia que tuvimos con Germán en una investigación. Eh, a ver, no podría yo decir que fue la aplicación de la investigación acción participativa, no, porque eso va siendo como un acumulado. Quizá institucionalmente para este momento en que se dio la quiebra de las empresas y concretamente el caso de Hermega, que es del cual voy a hablar, era una fábrica de vestidos para hombre, del vestido clásico, pues, de paño, que funcionaba aquí en la carrera quinta con la 30, con la calle 30. Era un espacio muy grande, había 100, más o menos 100 la mayoría mujeres, 100 trabajadores, ¿no? Y más o menos a mediados de los 80, un poco más, pues se dio una crisis, y es de lo cual voy a hablar. Entonces, ¿por qué adentramos en este tema? No, más que en el tema, en el problema que se estaba viviendo. Nosotros veníamos de un trabajo de alfabetización, unos 10 años creo yo, y en donde pues lo hacíamos con inspiración freiriana y con el método de la investigación temática de Pablo Freire. Siempre nuestro trabajo de educación popular estuvo ligado a la investigación, siempre, siempre. Entonces nosotros en este tiempo pues trabajábamos el asunto del trabajo de indagación para los temas generadores, que eran trabajados con los grupos, porque los temas generadores eran situaciones límite que provocaban, digamos, tensiones, que tenían que llevar a compromisos, ¿no? Bueno, en todo caso, veníamos trabajando eso, aplicándolo según las condiciones, según las características, ¿no? Porque no se trataba de implementar un modelo investigativo, sino de responder a las necesidades de una población y de distintas poblaciones. Bueno, entonces estando en esas, vino una crisis muy grande, una crisis económica y obviamente política. Y sabíamos que en este momento teníamos empresas quebradas, en el país estaban más o menos 106 empresas quebradas, tomadas por los trabajadores. Y teníamos cercanía a esta empresa Hermega y a la lideresa, hoy se llama lideresa, se dice lideresa, que estaba al frente, era una mujer no muy joven, una obrera que estaba al frente de esa dinámica. Y en los contactos que teníamos, había otras entidades que también venían allí, entonces asumimos un trabajo de educación popular con este grupo. Eh, el contexto interno, el contexto institucional nuestro era la alfabetización, Freire, y el conocimiento que teníamos de Orlando Falsborda, porque el Congreso de Presentación en Sociedad de la Investigación y Acción Participativa había sido en el año 77. Entonces, los que estábamos más o menos, porque además había una afinidad ideológica, entonces quienes estábamos en esto, pues leíamos lo de la rosca y el planteamiento de Orlando y los libros y la historia doble de la costa. Entonces, teníamos conocimiento de eso. Y al llegar a este trabajo, no era que nosotros fuéramos a hacer investigación participativa ahí, no, sino que las condiciones nos llevaban a tener como referente la investigación acción participativa. Lo importante era qué era lo que estaba pasando en el grupo y nuestra intención era, uno, hacer conciencia del momento que se vivía, es decir, que las personas, los trabajadores tuviesen como la apropiación crítica del proceso que estaban viviendo, porque ellos no sabían qué era lo que pasaba, ¿no? Y lo otro era pues apoyar esta lucha, ¿no? Esta lucha de los obreros y obreras que estaban en este momento en una crisis sumamente fuerte. A nivel externo, entonces teníamos un recambio en el modelo, es decir, ¿qué fue lo que provocó esto? Por una parte, la revolución tecnológica, ¿verdad? Allí eran 100 mujeres en máquinas Singer,
Entonces, cambio tecnológico, imagínate lo que eso supone. Y por otra parte, el cambio en el modelo económico, es decir, el modelo de producción y comercialización interna ya no dio más. Entonces venía la globalización y era el mercado externo, la exportación y no sé cuánto, eso llevó a la quiebra, eso fue lo que llevó a la quiebra. El modelo, el cambio en el modelo, en el modelo económico, ¿no? Entonces hubo una reestructuración de los mercados globales, obviamente, porque se agotó el modelo de desarrollo que estaba imperando en ese momento, ¿no? Y eso trajo pues la contracción del Producto Interno Bruto, el asunto del aumento en la deuda externa, bueno, una serie de cosas que iban parejo a eso. Ahora, entonces nosotros llegamos a esta experiencia con esas dos cosas, ¿no? La situación interna, pero también una situación externa. Eh, bueno, después de aclarar de qué íbamos a hacer y entrar en contacto con el grupo que estaba al frente de eso, fundamentalmente con Aleja, se llamaba la directora, digamos la lideresa más bien, que estaba al frente de la empresa, pero una mujer trabajadora, lo mismo que las demás, con población de muy bajos niveles de escolaridad, obviamente. Entonces, conversando con ella, les planteamos en qué consistía nuestro trabajo y empezamos por charlas informales con ellas. Entonces, nos sentábamos al pie de ellas en su máquina y veíamos que a la vez que prendían la máquina, prendían el radio. Es decir, no se podía coser sin estar escuchando radio. Entonces, bueno, entonces nos dimos cuenta de que el radio era fundamental. Entonces allí nos poníamos a hablar en cuestiones informales de cuándo llegó, qué pasó, y la casa y tal, porque uno tiene que gastarle a esa relación personal, ¿no? No era entrar a hablar sobre el mega, sino por qué llegó tarde, qué problemas tuvo en la casa y demás. Bueno, entonces ahí va saliendo lo de la empresa. Cuando tuvimos más o menos una visión, hicimos entonces una reunión colectiva y les pedimos que llevaran álbumes familiares donde hubiese fotos relacionadas con la vida de la empresa. Y nos dimos cuenta, porque era teniendo también en cuenta lo que decía Freire, ¿no? Había que conocer cuál era la explicación que ellos le daban a la quiebra de la empresa. Es decir, cuál era ese imaginario que era, según ellos, por qué había quebrado la empresa. ¿Verdad? Y eso salía en las charlas. ¿Por qué? Entonces decía, allí salía como clave la figura de don Pedro, que era el dueño y el gerente. Él era un ídolo para los trabajadores y sobre todo por los álbumes familiares recordaban mucho el trato de él con los trabajadores y cómo las fiestas de Navidad involucraba a la familia y eran fotos donde don Pedro les estaba dando los regalos a los niños. Entonces eso era claro, la figura de don Pedro. Entonces, en esa sesión de reconstrucción histórica colectiva, ya que reunimos todos, entonces la imagen de don Pedro, porque lo importante era buscar un aspecto o persona que nos permitiera el anclaje de la reconstrucción histórica. ¿En torno a qué? Entonces, ese en torno a qué era don Pedro. Entonces, antes de la muerte de don Pedro y después de la muerte de don Pedro. Eso nos permitía estructurar la historia en un antes y un después. La figura de don Pedro era clara. Bueno, entonces, porque era también una cuestión como muy emocional la relación con él, ¿no? De su trato, de todo eso que venía a cuento en esta historia. Entonces tuvimos conversaciones informales para tener como puntear, cómo hacer esa reconstrucción colectiva. Nos dimos cuenta también de la importancia de las fotos para provocar la memoria y sobre todo tratando de recoger ese imaginario sobre la quiebra de la empresa. Para ellos, la cosa se dañó con la muerte de don Pedro, ¿sí, verdad? Las cosas ya no volvió a ser nunca lo mismo. Le echaban la culpa a los nuevos gerentes, ¿no? Ellos decían, no, llegó el gerente y ahí mismo cambió de carro y se fue de fiesta con la mujer, ¿no? Como que eran los causantes. Ellos no tenían por qué saber el asunto de que el modelo económico había cambiado, ¿verdad? Entonces, ese era nuestro aporte, es decir, cómo entregar en su lógica también la explicación de lo que estaba ocurriendo a nivel mundial, porque esto era mundial, ¿no? Entregar los elementos que permitieran elevar la capacidad analítica de los trabajadores. Bueno, entonces,
Hubo otra cosa también que hicimos y era para decir, mire, el problema no es solo de ustedes. Entonces hicimos contacto con dos empresas que estaban también quebradas, que eran Tejido Santa Catalina, porque la quiebra todo lo textil fue tremenda. La Tejido Catalina y tuvo la potencia. Tuvo la potencia, funcionaba por los Chircales arriba del 20 de julio, porque la materia primera la tierra de esa zona, ¿no? Allá por donde estaban, habían estado, o están, no sé, todavía los tubos Moore, pero que eran muy conocidos, pero eran empresas quebradas tomadas por los trabajadores. Entonces hacíamos reuniones para ver qué cosas había en común y qué cosas eran muy singulares de cada empresa, ¿no? Para decir, no somos nosotros solos, estamos, mire, y aquí tienen otros problemas, o estos problemas son afines. Bueno, entonces eso correspondería a lo que en la propuesta de Orlando Fast se llama la reconstrucción crítica, ¿no? La reconstrucción del proceso, es decir, ¿por qué llegamos a esta situación? Y ellos hablan de primero una quiebra ficticia y después una quiebra real, ¿no? Y empiezan a salir los problemas contrastados con los de las otras dos empresas. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Con eso, ¿me permiten los materiales que están allá que yo les mostré? Eh, este. No, esos no, son estos. Entonces nosotros ya entramos en lo que, bueno, estas cosas son espirales, ¿no? En la medida que conversábamos con ellos, pues estábamos dando elementos analíticos también, ¿no? Es decir, mira lo que está pasando en tal parte, mira lo que está pasando, porque estaba el asunto de los UPAC, estaba el asunto de los bancos, estaba el asunto de la deuda externa, bueno, una serie de elementos, pero procurábamos en los tiempos de conversación informal también ir dando elementos, ¿no? A su nivel, obviamente. Entonces, lo que hicimos fue como diseccionar la problemática, diseccionarla, y salieron 20 temas. Y esos temas para la devolución, lo que hicimos fue volverlos fotonovelas, como una especie de fotonovelas. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta en la vida de la empresa que la gente circulaba las fotonovelas. Yo le pregunté a una mujer, ¿y de dónde las saca? Me decía que las alquilaban en una zapatería. No, es decir, no, ella, pues, porque otros también la tenían. Entonces, eran dos cosas, porque paralelo a eso teníamos que ir viendo cuál era la cultura de comunicación que ellos tenían. Era la radio, obviamente la conversación, porque culturas eminentemente orales, y lo otro era el asunto de las fotonovelas. Leían fotonovelas. Esas series como de Calimán y eso que implicaban traer hoy esta semana una, la otra, y con uno que leyera bien, pues los otros ahí miraban, ¿verdad? No había tanto problema. Entonces nosotros apelamos a la fotonovela. Los 20 casos los volvimos unos folletos. Por ejemplo, fueron 20. Este es mira, este es el 4, por ejemplo. Este es el 5. Este era sobre el asunto de que les cortaban los servicios. Como no tenían con qué pagar, porque cada vez estaba más precaria la situación, les cortaban los servicios. Entonces, eso lo poníamos en un caso, como un estudio de caso. Este, por ejemplo, este era elaborado con fotografía, ¿no? Fotografía. Y era un diálogo que la gente lo leía y lo analizaba. Y al finalizar iban unas preguntas. Por ejemplo, mira, una de las preguntas era si se podía, por ejemplo, ¿cómo se llama? Sacar la electricidad, ¿cómo llaman eso? Pirata. Sí, sí. ¿Creen ustedes que debería pagarse la deuda de servicios dejada por los patronos y las otras deudas? ¿Qué debería hacerse o qué se ha hecho frente a la energía o frente al acueducto y frente al teléfono? ¿Qué opina de alquilar una planta? ¿Qué ventajas o problemas traería conectar la luz de contrabando? ¿Ves? Pero los hacemos pensar en todos. Igual, otros fueron dibujados, porque quizá no se podían. Este era un caso de una de las empresas en donde murió uno de los trabajadores y no, la familia estaba tan mal que no tenía
Pues morirse es un problema terrible porque eso vale mucho, no, no se puede ni morir. Entonces, para ellos también en ese momento, y hubo un hecho de solidaridad que quedó aquí, ¿no? Es decir, cómo la gente se unió para conseguir el dinero, para acompañar a la familia. Era la solidaridad en una situación tan precaria como que ellos estaban. Entonces eran 20. Y les leo lo que nosotros decíamos al final. Aunque los casos que aparecen en esta serie no son, digamos, totalmente reales, fueron inspirados directa o indirectamente por las situaciones vividas en diferentes empresas que han sido tomadas por los trabajadores, especialmente Hermega, Tuvo la Potencia y Tejido Santa Catalina. A ellos queremos manifestar nuestros agradecimientos con la certeza de que sus experiencias de lucha, tanto en aciertos como dificultades, servirán enormemente a otros trabajadores que viven procesos similares, ¿no? Y les daban los créditos. Entonces esa fue una forma de devolución, ¿no? Diseccionar las distintas problemáticas, el asunto de las acreencias laborales, el asunto se presentaron robos en algunas empresas. Bueno, todo eso lo volvíamos caso para que la gente los pudiera analizar. No quedaran solo con el problema estructural, sino que también había problemas al interior. Entonces, por otra parte, ellos como ellos oían radio, hicimos 4 problemas radio, aquí dice, este es el que dice Remega, pues bueno, eso no importa. Hicimos 4 programas radiales. Para ustedes, los jóvenes, esto es chino para principiantes. Entonces hacíamos cassette 4. Entonces, para que la gente, como ellos oían radio y algunos tenían grabadora, entonces en grabadora podíamos estos programas, algunos eran entrevistas, otros eran, sí, de distinta modalidad radial, ¿no? Lo hicimos con una persona que sabía de radio. Eh, y otro de los trabajos fue la historia escrita, que eran poblaciones de bajos niveles de escolaridad, pero siempre la escritura es decir, es un elemento que no podemos obviar. Entonces se construyó la historia de Hermega y de uno de los otros que tuvo la potencia. Eso sí se ve al derecho al llano, pero tuvo la potencia y se hizo en papel craft. Este es donde envuelven ellos la panela, donde se envuelven las panelas. Y eso. Entonces, lo hicimos así y reconstruimos la historia escrita, ¿verdad? De dos de las empresas, que eran Tubos La Potencia y Tejido Santa Catalina. Perdón, Hermega y Tubos La Potencia. Entonces, el asunto, cómo llegó el conflicto a su punto culminante, qué pasaron con los salarios, qué pasó con los sindicatos, porque ahí los sindicatos hicieron presencia, obviamente, la decisión de los trabajadores, bueno, todos los temas se fueron trabajando allí de manera estructural. Entonces, ¿qué considero yo que fue importante? Uno, es que uno tiene que estar atento a los recambios también que hay en el momento en el mundo de los sectores populares. Nosotros veníamos de alfabetización y teníamos trabajo de alfabetización en ese momento, pero surgen nuevos problemas, nuevas temáticas, en donde considerábamos que nosotros podíamos hacer un aporte. Otro, la importancia de la investigación, ¿verdad? Es decir, creo que eso nos salva de caer en las rutinas. Lo importante no es aplicar un modelo, les decía, aplicar un modelo de investigación, sino conocer las circunstancias y digamos, con criterio, digamos, ético, político también, ¿no? Y pedagógico, saber qué es lo que uno tiene y puede, o qué puede contribuir en ese momento. Y aquí se trataba, por ejemplo, de que con lo que teníamos de experiencia investigativa, bien porque es el trabajo que veníamos haciendo, lo que sabíamos, lo que estábamos leyendo y demás, podíamos aplicar allí. Me parece también importante el asunto de que estas cosas surgen de compromisos y convicciones ético-políticas, ¿no? Es decir, la parte pedagógica uno la puede trabajar, la investigación y demás, pero lo otro sí no se improvisa, es decir, eso es lo que lo lleva a uno a este tipo de cosas. El asunto de acompañar los procesos, ¿no?
el acompañamiento de procesos con los saberes específicos que uno puede aportar, ¿verdad? Y lo otro, el respeto, la valoración y el respeto crítico también a la cultura, ¿no? Era una cultura de obreros. Yo recuerdo que una vez estaban haciendo una fiesta, porque también dentro de esta tragedia, pues la gente tiene sus momentos de disfrute. Entonces había una fiesta, había otras entidades y demás. Y estaban los trabajadores con algunos familiares, era un grupo grande, porque esas instalaciones donde está ahora, creo que después pasó a la Mercedes-Benz, eran instalaciones grandísimas, eran 100 trabajadores, ¿no? Con máquinas Singer y cortadoras y planchadoras, todo ese tipo de cosas. Entonces estábamos en la fiesta y estaban oyendo con música, tal vez música de la costa y demás. Él estaba ahí contenta hablando. Y llegó uno joven de una de las entidades, le pareció que era más importante poner música de Silvio Rodríguez, ¿no? Por aquello de la conciencia y del respeto. Entonces, pues la gente como que tampoco es que reparara, pero se fueron retirando de la sala, ¿no? Se fueron saliendo. Entonces, sin decir nada, pues que ellos que iban a decir, se fueron saliendo. Entonces yo me di cuenta y alguien también se dio cuenta y dijimos, cambiemos la música, que yo creo que eso tiene efecto, y pusieron música carranguera. Pues la gente regresó, ¿verdad? Es decir, cómo entrar al mundo de la cultura específica para poderse mover uno allí, para poder comprender, ¿no? Lo que está pasando. Y sobre todo, y eso sí, como les decía Elia Freire, conocer el imaginario, las explicaciones que ellos dan sobre su situación. Si no se tuviese eso, lo otro no serviría, ¿verdad? Porque ¿cómo hacemos para enfrentar o para relacionar con esos otros saberes que permiten avanzar, ¿no? Entonces sí, yo creo que por ahí fue el trabajo. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta. Entendido que, digamos, muchas de las trabajadoras eran trabajadoras, eran mujeres que trabajaban en los baños, ¿sí? Mm. Yo quería preguntar si, bueno, si había una forma característica o algo como de organizarse, de trabajar entre ellas, y también cómo sucedió lo de las tomas de las fábricas o cómo la gente empezó, sí, cómo pasó eso de los trabajadores tomándose las fábricas, Sí, si había alguna yo no sé si experiencia aquí, organizativa o... ellos estaban sindicalizados, ellos Ujú, tenían el sindicato, ¿verdad? ujú. Porque era una empresa grande, era una empresa grande. Sí, Yo sí. recuerdo que yo traje a colación de esto acá, em, porque los obreros no se iban más allá porque no tenían. En este mismo trabajo, para poder ordenar la información, se hizo una periodización tentativa, de foto del dueño. A ver, ellos decían que había habido es decir, la cosa empezó mal, digamos, llegó un momento en que la cosa empezó a complicarse, y decían ellos que había habido una quiebra ficticia, ¿no? Ujú. Hasta llegar a una quiebra en donde el dueño se declara en quiebra y prácticamente los trabajadores dicen, no, nosotros continuamos, ¿verdad? Pero claro, hay un momento en donde ya no, eso ya la cosa no da. Yo no me acuerdo dónde estaba eso, donde ellos decían, es decir, es una situación obviamente generada desde el gerente. El gerente dice, no puedo más, la cosa llegó hasta aquí, ¿verdad? Yo no les puedo pagar, no puedo pagar, porque había deudas que había dejado el dueño, ¿no? Deudas a los proveedores, por ejemplo. Yo no puedo pagarle a los proveedores, ya no puedo pagar los servicios, yo ya no tengo cómo pagarles a ustedes, ¿verdad? Entonces en ese momento pues ya la cosa, ¿qué hacemos? Entonces los trabajadores dicen, no, nosotros nos hacemos cargo de la empresa, ¿verdad? Con la ilusión de que se podría, porque ellos no sabían lo que estaba pasando por fuera. Entonces viene al principio como el gran entusiasmo de que ellos van a poder, eran la mayoría mujeres, que iban a poder sacar a la empresa a flote. Pero claro, las deudas eran grandísimas, las empresas ya no odiaban, entonces empezaron a ver que la situación iba más allá de lo que ellos podían hacer internamente. Eh, Entre ellas, a ver, estaban sindicalizadas, es decir, en la empresa había sindicato. Sin embargo, el sindicato pues quedaba corto también ante esta situación. Eh, como era una empresa fundamentalmente de mujeres, pues había un tipo de solidaridades, por ejemplo, frente a los almuerzos.
Ellos compraban ahí en la Plaza de la Perseverancia y estaban atentas a que hubiese un almuerzo pues saludable pues más o menos para todos, que les fuera económico, pero como ya no podían salir a almorzar porque ya era un costo. Entonces era como solventar la parte de alimento, sobre todo el almuerzo, ahí entre todos, era una colaboración y las plazas les colaboraban también. Entonces, creo yo que son el vivir momentos de, digamos, de cierre, donde ya dice aquí la empresa no dio más, pero de apertura, decir nosotros podemos salvar la empresa, hasta darse cuenta de que era imposible, ¿no? Volver a cerrar el ciclo y cerrar la empresa. ¿Sí? Y lo otro era organización interna, bueno, el caso del sindicato y esta mujer que era una lideresa y aglutinaba y pues, los grupos de intereses que siempre hay al interior, ¿no? Que algunas son más aficionadas, por ejemplo, lo que les decía, las fotonovelas no era que fuera para todo el mundo, eran algunas que les gustaba, ¿no? Que el asunto de las telenovelas y comentar en ese tiempo eran las novelas, ¿no? Entonces todo eso circulaba en lo que es propio nuestro de las mujeres, ¿no? Estar pensando en la receta de cocina o que la cuestión para la belleza, que la crema, que el cabello, que sí, todo eso es la parte del cotidiano vivir. Entonces era el drama, pero era también como a pesar del drama, el que hay como brotes, como asomos de vida, asomos de solidaridad, de compañerismo, si alguien estaba enfermo, estaban pendientes, entonces que el hijo estaba enfermo, entonces cómo siguió, que mire que está remedio, que tal y tal cosa. Entonces como uno se ejerce, cuando la situación es muy grave, la solidaridad aflora, ¿no? Entonces, que había como esos destellos de vida, de humanidad, de compañerismo, que hacían también, a pesar de la tragedia, hacían la vida amable, ¿no? De lo contrario, nadie soportaría una situación como esa, ¿no? Si no hubiera como esos pequeños destellos de alegría, de compañerismo, como el día de humanidad, ¿no? En el fondo. Eh, las personas que trabajaban allí vivían cerca o No, la movilidad, no, como y era, en ese tiempo no había Transmilenio, imagínate. exacto, Y claro, como los salarios eran pocos, pues algunos aquí de la Perseverancia, algo así, pero la mayoría eran de varios, de barrios en los extremos. Entonces el transporte era otro de los problemas, ¿no? Claro, claro, porque en ese tiempo no había Transmilenio. Entonces eran esos buses que había que colgarse así, y algunos de barrios lejanos, ¿no? Porque pues eran personas de escasos recursos también, ¿no? Entonces, de hecho sí, también influyó en que también abandonaran. claro, algunos abandonaran y sobre todo las situaciones en las casas, ¿no? Que ya no podían llevar el mercado, ¿verdad? O que el niño, el pago de los útiles de los niños para el colegio, ¿verdad? O que hay un enfermo en casa. Entonces, esa presión, quizá ellos hasta dirían, nosotros como personas estaríamos dispuestos, pero no podían sacrificar a la familia, ¿no? Por ejemplo, en ese sentido, de que los recursos eran sumamente limitados. Sí, porque llegó un momento en donde había muy poquita plata y repartamos lo que hay, ¿verdad? Porque no hay más. Entonces, era muy difícil la sobrevivencia en ese caso. Pero nunca se llegó a vender máquinas, por ejemplo, o ya lo último. Ya lo último, sí, pero claro, estaba todo desactualizado, ¿verdad? Pero sí, se logró, se empezaron a una posibilidad, a pensar en una posibilidad de tener algunos recursos mediante venta o adquisición, qué sé yo, de cosas que pudiesen en ese momento, digamos, valerse de ello para tener algún recurso, ¿no? Pero el asunto de las deudas, pues claro, la energía que les iba a perdonar, o el acueducto, no, ¿verdad? Eso no. Entonces no, sí, se llegaron a ese tipo de situaciones. Eh, Uno diría, es un modelo participativo, un participativo a la manera de lo que se podía, ¿no? No era que todos en todo, no, ¿verdad? Bueno, charlas informales, colectivo, otra vez solo informalidad, otra vez colectivo, ¿verdad? Trabajar este tipo de cosas por grupos.
¿verdad? Es decir, en el sentido de que eso de la participación tiene que ser manejado según las circunstancias. Es una tensión, digamos, no es un ideal, pero hay que manejarlo de acuerdo a las circunstancias. No podíamos pedir que las obreras se reunieran cada rato, 100 trabajadores, no. Entonces lo que teníamos a veces era la hora del almuerzo, ¿no? A ver, al menos nos reuníamos y conversábamos con ellos y hacíamos la lectura de esto y si les parecía y les mostrábamos, ¿no? Pero tampoco podíamos decirle que diseñaran el material, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en eso sí, como te digo, la investigación tiene que estar en función de las características de la población. Lo que uno tiene que saber es que no todo vale y que no se puede perder en el proceso. Es decir, ¿en qué punto voy? ¿No? ¿Qué es lo que requiero en este momento? Teniendo como, obviamente, la actitud crítica, el asunto de la participación y de estos elementos siempre como tensionantes, ¿no? Pero, ¿cómo te digo yo? Dando respuesta a las características de la población con la cual uno está trabajando, ¿no? ¿Y Esa, qué hacían, por ejemplo, con esas personas que como que receptivas a ustedes en el momento? Como que, bueno, sí estoy ahí, pero como que no, no quiero estar tampoco. O no, sí, había como un ambiente más bien como de acogida en general, ¿no? Obviamente unos más que otros, pero sí, no había, digamos, alguien que dijera, no, qué barbaridad, no. sí, No, además, como te digo, depende de cómo se acerca uno a la gente, ¿no? Como nos acercamos era a charlar en la máquina, ¿verdad? No les quitábamos tiempo y charlar, una charla informal, ¿no? Es decir, lo que gaste uno en la informalidad, lo gana, es ganancia para lo que uno está haciendo. Entonces era ir a tomar el tinto, era ir al almuerzo, tal. Entonces nos veíamos como casi familiares, ¿verdad? Entonces no hubo una tensión, de pronto algunos, ¿no? De pronto algunos que no estaban tan cercanos, pero nunca que hubiese como, ¿qué te diría yo? Un reclamo para decir, no, que no estamos interesados en eso. No. Además, siempre fuimos respetuosos de su quehacer y de sus... y además veía que lo que estábamos haciendo iba para ellos, ¿no? No nos íbamos a quedar con eso. Entonces se veían también partícipes en eso, porque todos los casos eran recogidos y eran presentadas, mire cómo estamos haciendo, sí, está ahí, ¿ve? Y no perder el contacto, digamos, más cercano a ellos, ¿no? Que la mamá esté ahí, ¿cómo siguió doña María? ¿Qué dijo el médico y tal, ¿no? Como te digo, esa aproximación es ganancia, ganancia. Sobre la experiencia, digamos, en qué concluyó como el proceso ahí de toma de la Sí, fábrica. mira, el capitalismo es implacable, absolutamente implacable. Estas empresas, sobre todo, pues yo puedo dar razón por Hermega. Hermega se aguantó mucho tiempo. Pero entonces, ellos eran padres de familia, porque muchas de las mujeres eran cabeza de hogar, con hijos. Entonces, no solo era la situación, sino el reclamo y la necesidad de la familia, lo que hacía que los obreros se fueran yendo a buscar trabajo en otra cosa. Es decir, no podían, llegó un momento en que no podían, es decir, les cortaron los insumos, es decir, nadie les iba a dar paño para que trabajaran, ¿verdad? Los servicios se los cortaban, no había salario, ¿verdad? Hubo momentos en que el salario ya no estaba. Entonces, por pura mística, pues tampoco podían obligar a sus familias a que se quedaran en esa situación. Entonces se fueron yendo los trabajadores y llegó un momento en que realmente la situación fue insostenible y tuvieron que cerrar. A poquito la lideresa, que era una mujer súper valiente y súper, es decir, sin tener formación, sin mucha formación, sí tenía formación política y dotes de liderazgo. A poquito de esto, de cierre, la Aleja se llama, murió en un accidente en la Caracas con 26, un bus la arrolló. Entonces también como que acabó de ser como muy doloroso. Y las personas se fueron ubicando en otros trabajos, porque
no fue posible, los sindicatos tampoco, el sindicato tampoco estaba pues en condiciones de hacer un, como te digo, un aporte significativo en estos casos, porque era, como te digo, el recambio económico, el cambio de la política era muy fuerte, ¿no? Es decir, eso arrasa, es decir, hacerle frente a un recambio en el modelo económico es muy difícil, muy difícil. Como les digo, ¿cómo se podía dar respuesta al recambio tecnológico, cambiar esa empresa? Además venía ya, a poco venía ya recuerdas con Gaviria que se abrió totalmente el mercado, pues eso ya fue espantoso. Entonces, con los UPAC también, toda esa política de ese momento fue muy cruda, muy dura, ¿no? Y la empresa sí, en algún momento tuvo que cerrarse porque los trabajadores no resistieron, no resistieron. Eso pues fue doloroso, ¿no? Es decir, sin embargo la gente por mucho tiempo resistió y claro, la convicción de que la empresa, de que los trabajadores, de que ellos podían sacar la empresa adelante, era una convicción muy fuerte, pero la realidad es implacable en ese sentido, ¿no? Entonces sí, con el tiempo la empresa se cerró, sí. Y los trabajadores yo creo que llevaron a los sitios donde fueron a trabajar pues la experiencia de allí, ¿no? Creo que eso fue, digamos, lo que uno veía. Yo me acuerdo que cuando el entierro, el funeral de Aleja, claro, nos encontramos con algunos de los trabajadores y ellos reconocían, digamos, que el trabajo que se había hecho Hormiga les había dado muchos elementos, ¿no? Para entender lo que estaba pasando, para entender la nueva situación. Pero también analizaban que llegó a ser una situación insostenible. Sí. De los otros no supe realmente, porque, por ejemplo, tuvo la potencia, tenía la materia prima ahí en el terreno, no tenía sino que pisar el barro, pues, pero no sé lo otro cómo sería, cómo se dio. Y los textiles sí fue que hasta las textileras grandes, recuerdan, Coltejer y todas esas, se afectaron terriblemente, ¿verdad? Entonces, es de suponer que también allí hubo circunstancias. Y aunque había diferencias en las tres empresas, sin embargo había situaciones muy parecidas, ¿no? Muy parecidas. El asunto de las acreencias laborales, el asunto de el no pago de el corte de los servicios, el asunto de dificultades entre ellos mismos, porque claro, la dificultad interna genera problemas internos también, ¿no? Bueno, entonces todo eso así quedó, es decir, y una de las enseñanzas es, ¿verdad? También como el modelo capitalista digamos, los recambios que se dieron, por lo menos en ese momento, son absolutamente implacables y deshumanizantes, ¿no? Es decir, no, la vida de los trabajadores ahí no importaba. Eh, Sin embargo, la gente se fue abriendo camino por otro lado. Había gente más joven, entonces les era fácil. Otros no tan jóvenes, empezando por la ley, ¿no? Otros no tan jóvenes seguramente tuvieron algunas dificultades. Nosotros no le seguimos tampoco la pista a esta digamos, al seguimiento a este trabajo. Sí, llegamos hasta ahí. Eso fue lo que nosotros pudimos aportar en ese momento. Pues sí, a ver, sí, para mí un gusto haberles contado este trabajo, que fue tan significativo para nosotros como para ustedes lo serán los trabajos que ustedes en las condiciones actuales tienen que adelantar. No serán los mismos, obviamente, porque las problemáticas y los espacios y los cambios son otros. Pero igual, lo que sí debe acompañarnos a ustedes como a nosotros es el entusiasmo, ¿verdad? El poder aportar y el hacerlo con una gran convicción y un gran sentido, digamos, como de responsabilidad también, ¿no? De responsabilidad ciudadana, de convicción política y ética. Y eso es lo que lo sostiene aún, ¿verdad? Las situaciones van cambiando, las situaciones y hoy son otras cosas. Siempre seguirán siendo modelos más espirales que lineales, ¿no? Siempre y, y, y que lo que uno encuentra en la formación, en el caso de nosotros en esa época en la sociología crítica, por ejemplo, de Orlando, lo que uno va consiguiendo lo vaya
vayan configurando como esa mixtura que se va dando en los grupos y en las personas para ponerlos al servicio justamente de las poblaciones con las cuales y por las cuales trabajan. Bueno, ha sido muy grato estar con ustedes y les deseo todo lo mejor. Bueno, mucho gusto, ¿no? Chao.